Bueno, muy buenas tardes para todos. Un placer estar acá en este panel que va a tener como principal enfoque el desarrollo de los ecosistemas de criptomonedas y de criptoactivos y un poco la reflexión sobre la regulación y la monetización dentro de ese ecosistema. Es para mí un placer moderar este panel que va a tener pues, realmente personas muy relevantes dentro de la industria. Está con nosotros Viviana Taboada, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, Cristian Notzen, fundador de Litio, y Juan Manuel Díaz, socio de Cremades Sotelo. Yo quisiera comenzar simplemente haciendo alguna importante reflexión sobre lo que en la actualidad tenemos alrededor de las cripto. Yo creo que una discusión sobre la naturaleza jurídica de las criptomonedas no viene a lugar en la actualidad. Creo que acá en Colombia ya es claro, desde la perspectiva sobre todo de la regulación actual, que las criptomonedas son reconocidas en Colombia como un activo digital. Y ese activo digital tiene unas diferentes consecuencias de índole incluso tributaria, donde la autoridad fiscal, la DIAN, ha venido pronunciándose desde hace algún tiempo. Ya existen incluso algunas normas que definen la forma en la que se debe calificar tributariamente a los activos digitales. Por otro lado, existe ya una norma especial para el desarrollo de la reportería en lo que tiene que ver con operaciones de cripto, la famosa resolución 314 de la Unidad de Información y Análisis Financiero de la UIAF, que define ya unas condiciones sobre las cuales se deben hacer los diferentes reportes a las cripto, con referencia a criptomonedas. Existe además de eso norma prudencial aplicable a la actividad de criptoactivos, como lo es la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades, que define que quienes desarrollen ese tipo de actividad con establecimiento permanente acá en Colombia deben tener un sistema de autorregulación en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, lo que se conoce como el SAGRILAF. En ese orden de ideas, de pronto hablar sobre la eventual fricción o tensión jurídica como consecuencia de algún problema sobre la naturaleza de las criptomonedas en Colombia, creo que resulta, digámoslo así, por lo menos innecesaria. Sin embargo, sí es importante decir que aún persisten diferentes situaciones que pueden llegar a considerarse como, digámoslo así, materia de alguna profunda discusión, y es el tema del resultado de los famosos o del famoso sandbox, ¿no? Ayer en el precongreso Juan Manuel Díaz hablaba sobre la arenera de supervisión desarrollada por la Superintendencia Financiera, que ha tenido como resultado una propuesta de circular. Esa propuesta de circular se tuvo comentarios hasta el pasado 12 de agosto, y allí lo que se estaba tratando, lo que se trata de regular es la relación entre las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y las plataformas de intercambio de criptoactivos más conocidas como las exchange, en una relación que es la de depósito y retiro, es decir, operaciones de cash in y cash out. Pero no más, muchos piensan que esa circular es la regulación cripto en Colombia y por fin van a regular. Insisto, yo creo que cripto ya tiene algún marco regulatorio, y por otro lado hay toda una discusión sobre el proyecto de ley que ya está para segundo debate, después de que en 3 legislaturas pasadas lamentablemente nunca pasó, y pues, tiene, en mi concepto personal, ahí hay una reflexión muy personal. Ese es un proyecto que requiere algún tipo de actualización porque pareciera muy a tono a lo que era la realidad de las criptomonedas hace 3 o 4 años, pero tal vez en la actualidad necesita algo distinto. Sin embargo, la tensión persiste, porque si yo le digo a mi banco hoy en día, ¿sí?, si voy a mi institución financiera, le digo que estoy liquidando una operación, es decir, me están entregando dinero fiat, y utilizo como vehículo para el desarrollo de esa operación
una cuenta bancaria a mi nombre en ese banco, y le digo que esa banca, a mi banco le digo la realidad, y es que la operación proviene directamente de la liquidación que se ha hecho desde Binance, el banco me cierra la cuenta, ¿sí? En Colombia, insisto, no hay norma que limite, prohíba, cohíba, restrinja el uso, comercialización o negociación de operaciones con criptoactivos. Sin embargo, las instituciones financieras, por una política de riesgo interna, han considerado que esa actividad puede llegar a poner en riesgo su actividad, e incluso la misma Superintendencia Financiera, en respuestas a los derechos de petición, dicen que por razón de las cartas circulares de hace 3 años no puede haber cancelación o suspensión de cuentas. Sin embargo, los bancos lo hacen en función de su política interna de riesgo. El tema es que Colombia está entre las 10 economías que más transa criptomonedas en el mundo. Colombia es un país que ha tenido una gran adherencia para el desarrollo cripto, por diferentes razones, razones buenas y razones malas, que seguramente podremos calificar acá. Pero lo importante a establecer allí es que efectivamente el mundo o el desarrollo de cripto acá en Colombia tiene una gran adherencia. Por eso lo importante de este panel y de esta discusión. Yo quisiera comenzar con una primera pregunta para las personas que están participando en este panel, y es la primera, y creo que es tal vez muy importante tener a Viviana acá, le agradecemos mucho que haga parte de esta conversación, es el tema de la moneda digital. En diferentes escenarios, incluyendo el foro del sistema de pagos, en las discusiones que se vienen desarrollando al interior del Banco de la República cuando se habla de un sistema interoperable e inmediato en pagos digitales, se ha mencionado que existe ya una bitácora, por lo menos alrededor del comienzo de un estudio interno sobre una criptomoneda soberana. Entonces la pregunta, Viviana, es: ¿vamos a tener un peso digital próximamente? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero comenzar por agradecer a Syntel la invitación a participar en este evento y en este panel. Un saludo a todos los compañeros acá del panel y a ti, Eric, como moderador. A ver, en el banco sin duda estamos, al igual que lo están haciendo los bancos centrales alrededor del mundo, estudiando el tema de la moneda digital, ¿sí? Que en una encuesta reciente, ¿no?, del BIS, que es el Banco de Pagos Internacionales, resulta que alrededor del 90% de los bancos que participan en esa encuesta confirman que están haciendo algún tipo de aproximación a la moneda digital. Sin embargo, la cantidad de bancos que ya tiene, digamos, algún tipo de implementación de esa moneda digital, ¿sí?, todavía es muy limitada, ¿sí? Y la mayoría de los que tiene, que en realidad son contados con los dedos casi que de una mano, tiene pilotos aún todavía muy exploratorios y limitados. Entonces, nosotros desde el Banco de la República estamos observando esas experiencias internacionales y estamos haciendo estudios para ver el potencial y la necesidad de emitir o no una moneda de ese tipo. Y como mencionaba bien Eric, el primer paso que estamos, en lo que sí estamos, digamos, determinados a avanzar, ¿sí?, es en un sistema de pagos inmediatos de bajo valor, y para ello hemos lanzado el foro de pagos hace unas semanas para contribuir y para participar, digamos, junto con la industria en el desarrollo de una plataforma que permita pagos de manera eficiente a los diferentes actores de la economía colombiana, ¿sí?, a personas, a negocios, a gobierno, ¿sí?, un sistema de pagos que sea interoperable, que sea de acceso universal, que sea de bajo costo y que permita
aumentar pues la competitividad de la economía colombiana y aumentar la inclusión financiera de los hogares. Este sería como un primer pilar que estamos viendo en el banco y que a partir del cual se podrían hacia adelante pues explorar opciones de moneda digital si es que se considerara conveniente su emisión, ¿sí? Gracias, Viviana. Vamos a hablar ahora con un emprendedor cripto, como lo es Cristian. La pregunta es, ya hay diferentes países que están aceptando las criptomonedas como medio de pago que incluso incorporan dentro de su legislación la definición de cripto como un instrumento financiero de pago, el caso de Alemania, Japón y algunos de los estados de la Unión Americana. ¿Pasaremos de monedas fiat a monedas cripto? ¿En cuánto tiempo? ¿Estamos viendo realmente un paso más hacia la desaparición del papel moneda? Hola. Bueno, Eric, es una pregunta muy interesante porque hay mucha incertidumbre. Nosotros podemos ver que en los primeros mundos, como lo es el Reino Unido, lo que es Estados Unidos, básicamente ya el efectivo está desapareciendo y todo el mundo se está digitalizando. Se usa el datáfono, se paga desde el celular, desde el reloj. Acá en Latinoamérica, en las economías emergentes, el efectivo sigue siendo uno de los principales métodos de pago. ¿Por qué? Porque no hay la infraestructura de Internet para poderlo trazar. No hay la penetración de smartphones. De hecho, creo que en Latinoamérica menos del 75% de las personas tienen acceso a smartphones y de ese 75%, menos del 25% tienen acceso a productos financieros desde su celular. Entonces, puede que vaya a pasar en un futuro, pero se va a demorar muchos años en que eso pueda suceder. Por el lado de blockchain, nosotros tenemos que entender que todos estos métodos y toda esta tecnología que está apareciendo termina teniendo unos beneficios muy claros, ¿no? La descentralización, la seguridad, la inclusión, transacciones globales. Entonces, con base a estas tecnologías, nos vamos a poder ver cómo la tendencia va a llegar, pero pues primero tenemos que digitalizarnos y para que, digamos, blockchain se pueda aplicar en Latinoamérica o en este tipo de industrias, vamos a ver un paso a paso y pues hay mucha incertidumbre todavía. Sí, ahí hay un tema bien interesante y es ver cómo, por ejemplo, en El Salvador la adopción de Bitcoin ha sido muy discutida como consecuencia de la infraestructura de telecomunicaciones, donde apenas el 30% de los salvadoreños tienen acceso a Internet y pues el 100% de los salvadoreños tienen acceso al chivo con $30 en Bitcoin en su billetera, pero no pueden hacer uso de él. Entonces, pues ese es un poco el tema que está vinculado allí. Hay una pregunta, Juan Manuel, y es, en el caso de las stablecoin, ¿hay algún, uno podría pensar que también el modelo cripto está muy pensado dentro de lo que podría llegar a ser, un poco retomando lo que hablábamos con Viviana, el modelo cripto está muy pensado en el caso de las CBDCs en una digitalización completa de los pagos, o sea que existieran un mundo, digámoslo así, ideal donde todo pudiera ser desarrollado de manera digital, que tiene unas consecuencias interesantes, por ejemplo, desde la fiscalidad, y lástima que no esté la DIAN presente, y es la estructura de recaudo en Colombia ha logrado ya el récord de recaudo del año, en parte a que gracias a proyectos como el de la factura electrónica que permite definir muy bien cualquier situación de evasión o elusión fiscal. En el caso de otra función, digámoslo así, de las criptomonedas, y estoy hablando de las stablecoin, básicamente con criptodivisas referenciadas al dólar u otro tipo de moneda fiat, esa sí es realmente una alternativa para resguardar o preservar riqueza o preservar valor de larga duración. O sea, ¿cómo ves tú el tema frente a debates inflacionarios o cosas de ese estilo? Porque por un lado, pues uno ve muy bien el tema de digitalización de la economía y la digitalización de los pagos, ¿no? En un modelo de conectividad completo. Pero por otro lado, ¿será que esto realmente se convierte en un método para preservar riqueza? Gracias, Eric, y gracias también empiezo agradeciendo a Sintel por la invitación. Los stablecoins, pues, nacen a raíz de que, como
ya se necesitaba tener una referencia, pues se genera esta criptomoneda con referencia al dólar o al euro o a diferentes monedas estatales. Que pueda servir de garantía para mantener riqueza, pues seguramente en un futuro lo hará. Lo que me parece importante pensar en este momento es que pues tanto lo que hemos visto de criptomonedas como las, ya sean como Bitcoin o como stablecoins, pues son una realidad, y una realidad que tiene que ser regulada por el país, una realidad que tiene que ser incorporada dentro de nuestro sistema. No me voy a detener en el tema legal, pero sí creo que necesita tener una adopción tranquila para que pueda desarrollarse, y esto me hace volver hace unos años, y aquí veo varias caras conocidas que vivieron esa época donde la larga distancia, habían 3 operadores y después llegó Internet y superó el tema de larga distancia. Entonces, eso creo que es el momento, con Bitcoin y con las criptomonedas, no, Bitcoin no en especial, con las criptomonedas en términos generales, está pasando lo mismo, está entrando dentro de todo el sistema financiero, es una realidad mundial. Ya vemos que Colombia es el 10º país que tiene transacciones, entonces creo que sí es un reto, y creo que para este gobierno lo es. De los discursos que hasta ahora ha dado el presidente Petro, entendemos que este sector, y lo ratificó esta mañana, este sector va a ser fundamental para el desarrollo de su plan de gobierno, y es una bonita etapa en la que, lástima, estoy de acuerdo, lástima que no haya venido el director de la DIAN, en la cual van a tener que proyectar dentro de este plan de gobierno y la ley del plan en estos próximos 6 meses cómo va a ser la implementación de todas estas, de todas las metas, y cómo va a servir, entre otras, el esquema de las criptomonedas para su plan de desarrollo. Así que eso es un poco mi visión sobre tu pregunta. Súper. Cristian, ¿una visión alternativa? Bueno, con respecto a la pregunta de que si los stablecoins van a poder ser un resguardo de ahorro o van a servir para comerciar, mi respuesta es un sí definitivo, pero para eso toca entender los fundamentales de una stablecoin, porque se está mezclando. Toca tener en cuenta que hay 4 tipos de stablecoins. La primera es una stablecoin que está colateralizada por un commodity, es decir, un oro, piedra preciosa, es el primer tipo. El segundo tipo es una que está colateralizado por cripto, Bitcoin, Ethereum o otro tipo de criptoactivo. La tercera es una stablecoin algorítmica que no tiene respaldo y por eso son las más riesgosas. Seguramente muchos escucharon hace 2 meses cuando se reventó el proyecto de Terra, Luna, que se perdieron miles de millones de dólares. Esa era una stablecoin algorítmica. Y finalmente, la cuarta, con la que yo sí creo que puede llegar a solucionar estos temas, es una stablecoin colateralizada por fiat. Es decir, por ejemplo, Circle, que emite el USDC sobre la blockchain, es una empresa que está completamente regulada, está supervisada en algunos aspectos. Y lo que hace es que coge todo este fiat, coge esos dólares, los tienen cuentas de bancos de ahorro en Silvergate, también tiene bonos del tesoro, entonces tiene el colateral del 100% de lo que tiene sobre la blockchain, termina siendo el valor de cada dólar, termina siendo pues un dólar USDC, entonces siempre va a mantener el mismo precio, está pegged, básicamente está pegado al precio. Entonces, como uno tiene esos colaterales, ya podemos ver que igual se está comercializando con este tipo de stablecoins y la gente también lo está utilizando para resguardar valor. Nosotros en Litio personalmente utilizamos USDC como método, entonces entendiendo esta última cuarta, las otras las pondría en duda, pero la última cuarta que está respaldada y completamente colateralizada, creo que sí podría manejar podría ser este método. Súper. Viviana, ahí una visión institucional. Gracias. No, para seguir con la visión institucional, yo quisiera decir algo, y es que tenemos 2 propósitos grandes de política pública, ¿no? Por un lado, queremos seguir innovando, queremos tener un ecosistema financiero digital que sea fuerte, que sea innovador, ¿sí? Pero por el otro lado, pues tenemos que mantener la integridad y la estabilidad
de nuestro sistema financiero y proteger al consumidor, ¿sí? Y estos no tienen que ser dos propósitos que sean incompatibles, ¿no? Precisamente tenemos que buscar la manera de que estas dos cosas sean, no sé, sean compatibles. El golpe le sirvió. Sí. Entonces, que estas dos cosas sean compatibles y al final que tengamos un ecosistema pues, financiero digital que sea innovador y que sea también responsable, ¿sí? Entonces, con respecto al tema de stablecoins, pues yo diría pues un llamado como de precaución, ¿sí? Por un lado, porque no todo el mundo tiene el conocimiento tan detallado que tiene Cristian, ¿sí? Entonces, es muy importante la educación pues, financiera para que la gente sepa en qué es lo que está invirtiendo, ¿sí? Porque sí hay riesgos importantes en los stablecoins, ¿sí? A pesar de que tienen una promesa de ser una moneda estable, pues también exhiben alta volatilidad pues pueden llegar a no cumplir su promesa de responder al ancla al cual supuestamente están anclados. Entonces, y eso puede producir pues pérdidas en los usuarios. Entonces, sí hay un riesgo, digamos que además a los stablecoins no ser, digamos, claramente ni moneda, ni divisa, ni activo financiero, a veces el perímetro regulatorio que les aplica pues es limitado, ¿sí? Entonces tienen una regulación limitada. Y además diría yo que algo que desde el punto de vista de política pública puede ser una limitante también es que bien o mal es un sistema fraccionado que no contribuye a la eficiencia de un sistema de pagos que sea interoperable. Entonces, de nuevo, creo que la tecnología es algo positivo y que lo que debemos buscar es la manera de que esa tecnología se pueda apropiar con el mayor conocimiento por parte de los diferentes usuarios, sabiendo pues cuáles son los riesgos que eso tiene. Y en el caso de los stablecoins, pues sí existen unos riesgos. Gracias, Viviana. Se mejoró mucho el audio, afortunadamente. Entonces, pues gracias, Juan Manuel, por el golpe. Y vamos a hablar un poquito, Juan Manuel, de fiscalización y de regulación. El tema hay una percepción en los usuarios criptoactivos, en las personas que vienen desarrollando operaciones con criptoactivos, en el sentido de que podrían las normas que se han venido emitiendo tanto en el tema tributario como en el tema de la reportería de la Unidad de Información y Análisis Financiero, como también lo que ha ocurrido con el SAGRILAB de la Superintendencia de Sociedades, son normas que pueden llegar a ser un poco, digámoslo así, que generan casi que un elemento de persecución a la actividad, ¿sí? Por decirlo de una manera muy agresiva, ¿no? Esa regulación, esa tendencia regulatoria, ¿cómo la ves tú desde la perspectiva jurídica? Es decir, ¿crees que hay realmente lo que nos está faltando, por ejemplo, es una discusión en un instrumento normativo sobre la naturaleza jurídica de las criptomonedas? ¿O crees que con lo que hay puede ser suficiente y que, por ejemplo, el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso resultaría completo? A ver, yo considero que el proyecto de ley, para empezar por lo último, y coincido con lo que usted menciona, sí necesita tener unos retoques mayores, básicamente porque varios de los preceptos ya han sido dados por hecho y dados por la misma regulación que se ha venido dando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la posición que se adoptó por el Banco de la República desde el 2017-2018 en definir que no pueden entenderse como moneda, son activos
pero no pueden entenderse como moneda. Entonces, eso es algo que trae el proyecto, pero creo que se queda corto en otros aspectos. Uno de los retos que se tiene desde el punto de vista legal siempre es tratar, y en estos escenarios se ve evidentemente, es tratar de regular los servicios cuando la tecnología cambia ese tipo de servicio. Y esta no es la excepción. Hace un momento mencioné el tema de la telefonía de larga distancia, cuando había 3 operadores y ya esos 3 operadores encontraron que había una competencia que se les metía por la puerta de atrás cuando había voz sobre IP. Y todos, pues no todos, pero gran parte de nosotros tuvimos VoIPeadores. Esto hay que hacer algún ejercicio de memoria, que eran unos aparatos que transmitían voz sobre IP. Lo mismo le ha pasado al sector de televisión y ahora le está pasando al sector financiero. Desde mi punto de vista, el sandbox que se realizó creo que fue exitoso porque le da la oportunidad a un gremio que quiere participar activamente y de forma tranquila en un sector, tener como las reglas bajo las cuales hacerlo. Entiendo cuando haces la pregunta de que se entiende por persecución, es que un sector en el cual, con base, para volver a un tema legal, en el cual en desarrollo del principio de la libre empresa, artículo 333 de la Constitución, nos dicen a todos que podemos hacer todo lo que no esté prohibido, a los particulares. Y en ese sentido, pues, empezar a limitar algunos aspectos de ese tipo de negocio por parte de las entidades, que también entiendo, porque también he estado en el sector público, pues pueden conllevar a ese temor de las personas comunes y corrientes como nosotros, de decir si estoy invirtiendo en algo legal o no, qué volatilidad tendrá, y desafortunadamente pues eso genera distorsiones para uno y para otro actor. Así que el sandbox creo que fue un muy buen ejemplo de poder llegar a entender por parte de la administración pública cómo es el negocio, cuáles son los riesgos, cuál es la realidad del negocio. Por parte de las empresas que estuve hablando con algunas de ellas, la facilidad de poderle, o la tranquilidad de poderle expresar esos asuntos a las instituciones, y tratar de sacar un documento que pues en este momento, como ya se mencionó, es un proyecto de circular en el cual está pendiente todavía los comentarios tanto pues de las instituciones. Así que yo le apostaría ciegamente a ese tipo de desarrollos, en el cual la industria y las entidades públicas pueden hacer sandbox en los cuales con operaciones limitadas puedan encontrar las fortalezas o las debilidades que tiene esa operación, y asimismo le puedan dar tranquilidad al mercado de que en el momento en que se implementen pues están cumpliendo con las expectativas tanto de la industria como de la administración, pues que se entiende perfectamente también por funciones constitucionales la obligación que tienen tanto el Banco de la República como la Superintendencia Financiera. Sí, ahí tal vez depende desde donde uno esté viendo el proyecto del sandbox, ¿no? Para el sistema financiero convencional, para los incumbentes tradicionales, sin duda alguna fue un proyecto importante y podríamos calificarlo de exitoso en el sentido de que conocieron las reglas de juego, pudieron desarrollar por lo menos los esquemas previsionales para poderse relacionar con las denominadas exchange, pero si lo vemos del otro lado, si lo vemos desde el lado de quienes desarrollan o comercializan operaciones con criptoactivos, pues podríamos decir que el proyecto no ha sido exitoso, en la medida en que estábamos esperando que antes de terminar el gobierno pasado se culminara el proyecto y culminar un sandbox de regulación sin que haya una nueva norma, una modificación o una regulación, o la creación
o la eliminación de una norma que impide el desarrollo de la actividad, pues queda un poco inocuo. O sea, convertimos un sandbox de regulación en un sandbox de supervisión, que aprovecha muy bien al supervisor y a algunos de los supervisados, pero no realmente propicia el desarrollo del tema. Ahora, hay un proyecto de norma, claro, hay un proyecto que está para discusión y que seguramente esperemos que, como les decía, parece ser que antes de finalizar este trimestre podría estar viendo la luz, pero el tema es, hay una parte del ecosistema que hay que verla, que es la de quienes están desarrollando las operaciones con cripto, las exchange y todos esos actores que no ven, digámoslo así, que el sandbox haya tenido el resultado tan exitoso que se esperaba. Sí. Si me permites, una réplica sí, claro. Pequeñita. El problema no estamos, o sea, el problema lo vemos aquí porque estamos acá, pero el problema es mundial. Es decir, hasta junio de este año, en la Unión Europea se pusieron de acuerdo tanto el Consejo como las comisiones a efectos de sacar una regulación única sobre temas de cripto. Y en junio también de este año se presentó un proyecto de ley en Estados Unidos para regular, para establecer cuáles iban a ser de acuerdo con una ponencia de 12 senadoras, cuáles deberían ser las posiciones de regulación respecto a cripto. Entonces, es un poco, nos damos mucho látigo acá, pero creo que el problema lo tenemos obviamente a nivel mundial. Algo interesante, Cristian, es que hay una circular externa de la Superintendencia Financiera, poco conocida, pero que, poco conocida en este aspecto, y es la circular 029 del año 2019, que habilita de manera específica, además de los servicios de identificación digital y mecanismos robustos de autenticación, que es como el centro de la circular, habilita el uso de Open Banking, o sea, de apificación de servicios financieros, y habla directamente de blockchain, o sea, cómo las instituciones financieras tradicionales pueden utilizar tecnologías DLT o todo lo que tiene que ver con blockchain para el desarrollo de diferentes productos o servicios financieros. Recientemente, y por acá está el director de innovación de ese banco, un banco importante del país, lanzó bonos montados sobre blockchain y comienza ya a hablarse del uso de tecnología DLT para diferentes productos o servicios financieros. ¿Tú cómo ves o cómo consideras que pueden evolucionar los servicios de los bancos tradicionales sobre blockchain, teniendo en cuenta las características que tiene blockchain? Y además de eso, habrá que distinguir una blockchain privada es blockchain, bueno, esa es una discusión, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante, pues, lo estamos viendo en este momento. Estamos viendo que si nos vamos un poquito más para atrás, hasta ahora los bancos están logrando hacer una transformación digital. Entonces, que estén empezando a utilizar blockchain, pues los bancos tradicionales tienen que educarse muy bien y contratar y rodearse de talento que pueda ejecutar ese tipo de tecnologías, porque al fin y al cabo es muy importante saber que los bancos, a ver, ¿cómo lo explicaría? Básicamente que depende de cada uso del negocio, porque pues al fin y al cabo blockchain es un potenciador, recordemos, ayuda para la trazabilidad, ayuda para la descentralización, ayuda para hacer transacciones globales, entonces tiene muchos casos de uso, son infinitos los casos de uso, todavía los estamos descubriendo, entonces podemos ver cómo ahorita los bancos hasta ahora están entendiendo cómo pueden sacar el provecho para eficiencias, seguridad, trazabilidad, como acabo de mencionar. Entonces, no sabemos para dónde va a ir, porque no sabemos si los bancos antiguos pues, o los que venían habiendo van a seguir existiendo en los próximos años. Podemos ver también con FinTech, que llega Nubank, se vuelve el banco más grande del mundo en cuestión de 6, 7, 8 años, y solo porque se digitalizó y logró traer todos esos proyectos. Entonces, con respecto a blockchain, podemos sacarle todos los beneficios, pero necesitamos que la banca y pues todas esas empresas, también nosotros, digamos Litio, que estamos dentro de esta industria, gracias al Open Banking, podemos ofrecer básicamente esos beneficios. Un beneficio muy claro es el de la protección contra la devaluación. Al uno poder acceder a stablecoins, uno puede utilizar el blockchain para guardar el valor de su dinero. Podemos ver en las últimas semanas cómo el dólar se disparó, pasó de 3.900 a 4.650 pesos en cuestión de días, se nos esfumó 20% del patrimonio, básicamente hablando, y el blockchain básicamente puede habilitar esos mecanismos porque puede ayudar a solucionarlos, entonces puede ser muy importante pues, para las personas que puedan acceder,
pero también que tengan muy claro qué es lo que está sucediendo. Entonces es un balance de la banca tradicional, cómo lo va a utilizar, al fin y al cabo, cómo estas nuevas empresas como Litio vamos a poder dar soluciones para las personas y cómo al fin y al cabo el usuario final es el que va a poder extraer todos estos beneficios, porque es lo importante. Viviana, en el caso particular de esa evolución de los bancos tradicionales, ¿ustedes cómo perciben ese uso de tecnología blockchain, pues, saliéndonos un poquito del contexto de las criptomonedas como principal uso de la tecnología o como el uso más maduro, pero blockchain en general, ¿cómo lo están percibiendo desde el Banco Central? No, digamos que la tecnología del blockchain en sí, pues, es una tecnología que tiene grandes ventajas, ¿sí? Y que puede ser bastante única todavía en el momento actual en términos de la capacidad de descentralizar, de gobernanza, de seguridad. Tiene ventajas pues innumerables que vemos que el sector financiero y pues los bancos pueden usar con gran potencial y digamos que ahí hay ejemplos pues innumerables, ¿no? Y probablemente ustedes los conocen mejor que yo, pero vemos, por ejemplo, potenciales en términos de pagos transfronterizos, como mencionábamos aquí en La Arenera, pues hubo la emisión el registro, emisión, negociación y pago, ¿no? de un bono en blockchain por parte del BID a vivienda. Entonces, sí, yo creo que hay un potencial muy grande en la tecnología y digamos que la tecnología se debe seguir promoviendo, ¿no? y incentivando como que haya todos estos desarrollos tecnológicos. Lo que tenemos es que ponernos al día para que la regulación correspondiente permita que esa tecnología pues tenga lugar en nuestra economía de la mejor manera, protegiendo siempre pues a los diferentes usuarios y manteniendo niveles de estabilidad e integridad del sistema. Gracias, Viviana. Y una pregunta para Juan Manuel. La creación de los diferentes tokens agiliza el proceso a partir de, digámoslo así, la tokenización de activos reales y la posibilidad de compartirlos. ¿Tú crees que la tokenización de activos puede cambiar, por ejemplo, los mercados accionarios tradicionales o cómo, digámoslo así, juega este tema que hoy en día está tan en boga, que es la tokenización? Sí, sin duda, no solamente el mercado de valores, yo creo que la tokenización puede incidir en otros aspectos, y se me ocurre, por ejemplo, el de acciones, pero de acciones de sociedades que estén cerradas, es decir, que no sean acciones que estén en el mercado público. ¿Cómo podría servir una negociación rápida y segura y fiable de un título? Creo que ahí vamos a tener mucho camino de desarrollo, porque creo que el hecho de poder tokenizar cualquier activo no solamente va a ser útil para quienes lo usen en ese momento, creo que va a ser útil para los empresarios que quieran conseguir recursos económicos de alguna forma. Qué mejor que un emprendedor que tenga, no sé, la idea de un restaurante y quiere tokenizar su restaurante, el día de mañana pueda implementar esto para conseguir los recursos suficientes y de una forma segura quienes quieran patrocinarlo sepan que pues, pueden operar, tener un activo que pueden transar de forma segura y que está resguardado. Entonces, sin duda alguna, no solamente para ese mercado, creo que el efecto de la tokenización va a afectar diferentes mercados y pues va a servir muchísimo y va a ser una de las ventajas que nos va a traer toda la tecnología de blockchain. Cristian, en ese punto, ¿consideras que la tokenización puede ser una forma
pues, de lograr, por ejemplo, conseguir capital de riesgo? Definitivamente sí. Los beneficios de la tokenización, al fin y al cabo, terminan siendo liquidez, terminan siendo comunidad y termina siendo procesos legales eficientes. Entonces, podemos ver claro en el mundo de finca raíz. Adam Neumann, el cofundador de WeWork, levantó hace 2 semanas $350 millones para montar un proyecto que ya viene con finca raíz para tokenizar apartamentos y que las personas puedan participar dentro de eso. Entonces, si tú tienes un apartamento, por ejemplo, 100 metros cuadrados y tú quieres agregar a 99 socios para poder tener liquidez, pero igual todavía el inmueble, va a ser un proceso bastante engorroso crear todo, pues los 100 contratos y eso, o sea, es algo imposible casi que hacer. En cambio, si tú logras tokenizarlo, básicamente vas a poder acceder a liquidez instantáneo, vas a poderlo volver a recomprar sin tener que afectar tanto pues, todos esos temas. Segundo, también la comunidad, es súper importante. Si muchas más personas hacen parte de tu activo, pues vas a tener esos socios, entonces pues un arma obviamente de doble filo, pero vas a poder también crear comunidades. Entonces, yo sí creo que ayuda a conseguir capital de riesgo, lo podemos ver, pues, o sea, está muy caliente el mercado, por más de que estemos en un momento en el mundo frío, por decirlo de esa manera, pero sí hay un apetito. Veo ya varias empresas de Colombia, está Trup, está Macondo, están varios que están tokenizando apartamentos y oficinas. En México también vemos Urbita, entonces están aplicando toda esa tokenización al real estate, que es a la finca raíz, que es el sector que ahorita está muy caliente, y podemos ver que los fondos de inversión ya también empezaron a verlo, punteándolo con Adam Neumann, pues con el proyecto de Flow. Entonces, podemos ver ya con números que sí ayuda a conseguir capital de riesgo. Vamos a comenzar con una serie rápida, ya nos faltan solamente 4 minutos, de preguntas políticamente incorrectas. Entonces, hay una pregunta que es importante, Viviana, y es la siguiente. Ayer en el precongreso, Alejandro Beltrán de Buda nos decía, pues Buda, que es la plataforma de intercambio de criptoactivos, nos decía que van a comenzar a ofrecer créditos respaldados en cripto. Créditos respaldados en cripto. No son créditos cripto, pero créditos respaldados en cripto. El tema del DeFi, las finanzas descentralizadas, que pues se basan sobre el tema cripto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves de la pregunta políticamente incorrecta? A ver, nuevamente resaltar como el poder de esa tecnología. La verdad sí es bastante impresionante que se puedan dar créditos sin intermediación, con base en criptos que están en blockchain y con contratos inteligentes, ¿sí? Entonces, pues desde el punto de vista de la tecnología, yo creo que hay que reconocer que eso es impresionante, pero lo que uno no quiere al final tener es un sistema monetario paralelo, ¿sí? Que esté fragmentado y que sea pues no soberano, en donde pues esté en riesgo como la estabilidad financiera, ¿sí? Entonces, pues yo sí creo que hay gran potencial, pero también hay la necesidad de buscar una gobernanza que va a tener que tener algún nivel de centralización en donde se administren los riesgos, ¿sí? Se pongan claras pues las normas de operación, y se busque un mecanismo para dirimir las diferencias. Entonces, suena un poco contrario a la naturaleza misma de las finanzas descentralizadas, pero al final creo que va a ser necesario buscar como esa gobernanza con algún nivel de centralidad. Muy bien. Cristian, una pregunta acá. La relación con los bancos, con las instituciones financieras ha sido normalmente compleja por parte de quienes desarrollan operaciones sobre base cripto. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo he tenido 2 experiencias. Yo antes también trabajé en Value, que era una empresa donde hacíamos remesas a Venezuela para ayudar a los migrantes venezolanos. Y eso fue un proceso mucho más arduo y rocoso. Eso fue en el 2019 aproximadamente. Nos demoramos creo que 1 año y medio en poder conseguir las cuentas de banco, entonces fue mucho más complicado.
Ahorita los bancos están mucho más en pro de entender, de habilitar. Si uno tiene una estructura con activos digitales, es muy claro. Si uno tiene las normas de cumplimiento y pues cumple SAGRILAFT y uno puede mostrar todos sus procesos y ser mucho más abierto, hay mucho más recepción hoy en día. Mercado Pago, por ejemplo, antes era una pasarela que, o sea, por nada cripto, y ahora ellos están metidos que iban a sacar el cripto de Meli, de Mercado Libre. Entonces, cada vez vemos que, o sea, lo que pasó aquí hace 2 o 3 años ha sido una evolución bastante fuerte, pero falta aún mucho por construir. Entonces, al igual que los bancos, los gobiernos, las empresas privadas y las personas, cada vez se están educando más, pero tienen que hacerlo aún mucho más para entender en verdad cómo el blockchain puede traer los beneficios para empezar a construir sobre eso. Entonces, cada vez hay más flexibilidad, pero también toca tener mucho cuidado uno como empresario, cómo va desde las normas, por más de que algunas ni siquiera se exijan, uno tener y estarse adelantando para cuando toque, uno pueda reportar absolutamente todo y pues tener todos super libros abiertos. Entonces eso ha sido como el proceso, fue mucho más duro hace 3 años, hoy en día nos demoramos 3 semanas aproximadamente versus un año, casi que 1 año y medio hace 3 años, entonces podemos ver cómo ha cambiado. Son más crypto-friendly. Criptoreceptivos. Criptoreceptivos, muy bien. Sí. Súper. Bueno, la pregunta final para Juan Manuel. ¿Invertiría en cripto y cuántas cripto tiene en su billetera digital? Ayer estrené la billetera. Invertiría. No, yo no buscaría tratar de invertir. Es que creo que hay que mirarlo de 2 formas. Uno, creo que las criptomonedas tienen muy buena idea de ser un medio de pago fácil o facilitar los pagos. Pero creo que si uno la mira como un método de inversión especulativo, puede llegar a llevarse pues, o buenas o malas sorpresas. Y pues yo tengo 2 hijos y tengo una familia y no voy a poner en riesgo los pocos o muchos ahorros que tengo. Pero soy porque ese es mi nivel de riesgo, pero seguramente habrá mucha gente que ya con los desarrollos, y esperamos que sea así, pues nos sintamos más tranquilos y más cómodos entrando dentro del mundo cripto. Pero para volver a contestar la pregunta, tengo $5 en mi billetera. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Viviana, Cristian. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.